Amén. ¿Cuántos quisieran ser fieles al Señor? Amén. Yo también, hermano, yo quisiera ser fiel al Señor. Como decía esta mañana, no solamente aquí. ¿Saben algo? Aquí es bien fácil serle fiel al Señor, ¿verdad? Pero después que salimos por esa puerta, ahí es cuando más, ¿verdad? Debemos de buscar al Señor, como decíamos esta mañana en nuestra clase de escuela dominical. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel 22, los versos del 29 al 35. Segunda de Samuel 22, del 29 al 35, dice así: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada, es decir, pura, íntegra, sin mancha alguna, la palabra de Jehová. Escudo, es decir, amparo, defensa, es a todo lo que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe, es decir, el que me abraza, el que me cubre, el que me rodea de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. La cierva era, yo creo que todavía es un animal salvaje, de patas flacas, alto, y donde mayormente habitaba, en la montaña, ¿verdad? En la montaña. Y dice, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eterno Padre Celestial, Dios del cielo, gracias, buen Dios, por el tiempo, Señor. Estuvimos en la mañana la iglesia Padre Santo. Gracias ahora, Señor, porque regresamos a tu casa, Padre, el mejor lugar para estar, Señor. Gracias por mis hermanos presentes, Padre. Bendícelos cada día, Señor. Cúbrelos, Padre Santo, con tu mano poderosa, oh Dios del cielo. Permite, Señor, que esta palabra predicada no sea palabra mía, Padre Santo, sino que sea palabra tuya, de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias, te amo, buen Dios. Y así, Señor, pedimos tu bendición y tu dirección en este tiempo, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este pasaje nos revela a nosotros, y esa palabra revela es bien clave en la predicación de esta tarde. Este pasaje revela quién es Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios por nosotros? ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros si permanecemos en Dios? ¿Cuántas cosas podemos hacer si nosotros confiamos en Él? ¿Cuán seguros estamos en sus manos? Y cuando hablamos de la palabra revelar, significa dar a una persona alguna muestra de lo que se desconocía. También significa dar a conocer cosas secretas o ignoradas por los hombres. Cuando hablamos de lo espiritual, podemos decir que Dios reveló a Moisés la ley y los mandamientos.
Es interesante ver que en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño que tuvo, ¿verdad?, de la imagen de oro, bronce, barro y hierro, ¿verdad? No hallaba quién le pudiera descifrar el sueño. Y decidió matar a todos los adivinos, los encantadores y también a los sabios. Y ahí caía Daniel y sus amigos. Pero entonces Daniel fue y buscó al capitán de la guardia y le dijo: mira, dile al rey que deje su mano quietecita, que Dios me ha revelado, ¿verdad? Me ha revelado en visión lo que significa ese sueño de Nabu. Entonces el verso 19 del capítulo dice: entonces el secreto del sueño, ¿verdad?, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y más adelante, en el verso 28 del capítulo 2 de Daniel, él dice a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ahí comenzó Daniel a hablarle de su interpretación del sueño, a mencionarle la imagen y lo que la imagen significaba de los diferentes reinos, ¿verdad?, que habrían de suceder. Y el resto pues ya nosotros lo sabemos, ¿no? Hermanos, hay muchas circunstancias en las cuales Dios reveló algún misterio o algún mensaje a sus siervos a través de visiones, a través de sueños, a través de ángeles. Y eso fue a sus siervos escogidos, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en el antiguo pacto. En 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Hermanos, nosotros cristianos, los creyentes, podemos estar confiados en Dios porque le conocemos. Conocemos su poder, conocemos su bondad, de su amor para con nosotros, conocemos su palabra que nos enseña quién es Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Hoy vamos a predicar acerca de las formas en las cuales, o a través de las cuales, Dios se ha revelado al hombre desde el principio. Así que el título de esta predicación es 4 maneras a través de las cuales Dios se revela, es decir, se manifiesta al hombre. Y la primera es que Dios se revela al hombre a través de su creación. Dios se revela al hombre a través de su creación. Y nosotros vamos a Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, los versos del 1 al 6. Miren qué preciosa es la palabra de Dios. Salmo 19, 1 al 6 dice: los cielos cuentan, eso yo lo subrayé en mi Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia, también yo subrayé esa palabra, las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara, también subrayé esa palabra, declara, sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo. Tálamo era el lugar donde se celebraban las bodas. Se alegra cual gigante para correr el camino.
De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pregunta que yo te hago: ¿se necesita oír la voz de Dios cuando vemos la naturaleza? Ciertamente no. Pero la palabra nos dice, en verso 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero, verso 4, sin embargo, por toda la tierra salió su voz. Miren, en los tiempos de David, lo único que se conocía, lo único que el ojo podía ver, ¿qué era? ¿El sol? ¿Las estrellas? ¿La luna? Pero eso era suficiente para David quedar maravillado ante la creación del Señor. Hoy día tenemos telescopios, tenemos naves que van al espacio, con la gran tecnología que tenemos, el famoso telescopio Hubble, es que se pone Hubble, ese mismo, como dice que predica aquí, ¿verdad? Por la mañana, ese mismo, que puede llegar hasta no sé cuántos millones de millas de distancia, y ahí sabemos de galaxias, de cometas, de asteroides, de meteoros, de otros sistemas, pero no necesitamos tanto para reconocer la grandeza de nuestro Dios eterno, hermanos. Gloria a Dios, porque Él se revela al hombre por medio de su naturaleza. Para ver la gloria de Dios revelada en la naturaleza, David no necesitaba saber más. No necesitaba. Y aún con todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que está a nuestro alcance el ver, muchas personas escogen creerle a otros seres humanos, creerles a hombres en lugar de creerle al Creador. Creerle al hombre en lugar de creerle al que hizo, como dice la palabra, las Pléyades, el que hizo Orión, ¿verdad? Y todas esas constelaciones que nosotros aún, algunas de ellas podemos ver, ¿verdad? Quizás a simple vista. Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, desde lo más grande del universo, y ustedes ven aquí el sol y ¿verdad? Cuán brillante y cuánta calor tenemos estos días, aunque parte de eso pues no se ve el sol, se debe al propio hombre que está dañando, ¿verdad? Con tantas cosas que se están haciendo la naturaleza, está afectando a la naturaleza, se está quitando la capa de ozono que el mismo Señor puso ahí, porque lo sabe todo, para que nosotros no sufriéramos de los rayos directos del sol, ¿verdad? Pero el sol que nosotros vemos aquí, ni usted ni yo tenemos idea de cuántos millones y millones de estrellas como el sol existen en el universo. Creación del Dios que usted y yo conocemos. Creación del Dios al cual usted y yo servimos. Creación del Dios al cual usted y yo venimos a adorarle y a cantarle y a exaltar su santo nombre. ¿Quién puede ver y sentir el poder de un tornado? De un tsunami.
Pregúntele a los de Florida, de Georgia, de Carolina del Norte. ¿Quién puede ver un río impetuoso? Pregúntele a los que cada rato cogen en medio de golpes de agua, ¿verdad? Y no sentir y ver la presencia de Dios. ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Solo personas necias, cegadas por su naturaleza pecaminosa. Hechos 14, 16 y 17 dice Pablo: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. El Señor ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien, añade, ¿verdad?, el verso 17 en Hechos 14, si bien, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aunque, en otras palabras, aunque el hombre hace, ¿verdad?, lo que le da la gana, el poder del Señor lo vemos en nosotros, hermanos. Lo vemos por medio de la naturaleza, por medio de las bendiciones que Él nos da. En otras palabras, Dios se ha dejado sentir, como dice aquí el verso, ¿verdad? ¿Quién puede ver cómo Dios nos ha provisto el alimento por medio de la naturaleza y no ver el poder de Dios? ¿Quién? Solo una señora. Solo una señora. Se llama la señora necedad. La necedad del hombre, hermano. Esto me acuerda cuando en un trabajo que yo tuve, yo visitaba a un subcontratista que teníamos en República Dominicana. Y pasábamos frente a una calle, una avenida, donde había posiblemente sobre 20 o 25 moteles. Y el muchacho que me va a buscar al aeropuerto, el dueño de la fábrica, me dice: ahí está doña Elcida. Doña Elcida. Elcida. O sea, ahí está doña Elcida. Yo se refería a Elcida. Cuando Elcida estaba en todo su apogeo, estamos hablando de unos 30 o 35 años atrás. Y yo, ¿verdad?, sin nada de copiarlo a él, yo dije: solamente puede no notar el poder de Dios una señora, la señora necedad. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gloria a Dios. Dios se revela al hombre a través de su creación, hermano. Número dos. Dios se revela al hombre a través de la conciencia del hombre. La conciencia es la facultad común a todos los hombres que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo y nos impulsa a escoger entre los dos. Tanto la naturaleza como la palabra de Dios nos enseñan que la conciencia opera en todo nuestro ser, en relación con los problemas relativos a lo moral, hermano. Salmos 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Todos nosotros, hermanos, tenemos un testimonio en lo interior nuestro interior, de la existencia de la justicia, de la equidad de Dios, y esa es nuestra conciencia. Romanos 12, 14 al 16 dice:
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, cuando en la creación, en Génesis capítulo 1, cuando Dios, ¿verdad? El Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Allí un elemento bien importante que estaba en esa semejanza era la conciencia del hombre. Pero sabemos ya que por causa del pecado, esa conciencia se afectó malamente. El pecado afectó nuestra conciencia, hermano. Tanto la naturaleza como la palabra nos enseña que esa conciencia opera en todo nuestro ser en relación con los problemas de carácter moral, como mencioné en unos momentos. Pero, en medio de todo eso, hermano, vino el pecado, vino la tentación de Satanás y ya sabemos lo que aconteció allí. Esto es prueba de que el hombre es responsable ante el tribunal de Dios, sea que haya sido juzgado según ley, fuera de la ley, bajo la gracia del Señor, o que se les haya predicado la palabra y hayan rechazado la gracia de Dios. La conciencia siempre o te va a acusar o te va a defender. Y Dios se revela por medio de la conciencia. Hasta cierto modo, hermano, la voz de una conciencia pura y limpia nos refleja la voluntad de Dios. Y si es así, hermano, es nuestro deber obedecerle a la conciencia. Lo que pasa, hermano, es que el pecado influye muy negativamente en la conciencia. ¿Y qué pasa cuando esta es corrompida por el pecado, hermano? Se va perdiendo toda sensibilidad moral. Y eso lo vemos en aquel que no ha conocido a Cristo. Pero no será así en medio de nuestra iglesia. Que nosotros muy bien sabemos lo que es bueno de lo que no es bueno. Lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y uno de los ayes con más estruendo que presenta la Escritura es: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Nos hablaba estos días con alguien, no sé si era contigo, yo hablaba de que el sistema mundial está defendiendo la homosexualidad. ¿Y cómo la está defendiendo? Pero si usted y yo mencionamos algo, si usted y yo vamos a la palabra, ay, tú eres un fanático, tú estás loco. Porque tienen, como dice la palabra, cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que es cauterizar? Cuando usted quema algo, muchas veces personas que sufren heridas, ¿qué le hace el médico? La cauteriza para que sane. Pues muchos tienen la conciencia cauterizada y por eso es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se va perdiendo la sensibilidad moral del hombre. Eso fue lo que ocurrió en Edén, hermano.
Eso fue lo que ocurrió allí en el jardín del Edén. Con la entrada del pecado al mundo, la naturaleza humana sufrió las consecuencias del pecado original y ya no se puede parear la voz de la conciencia del hombre con la naturaleza de Dios. Allí se rompió la comunión con el Señor. Y allí se creó inmediatamente, en fracciones de segundo, al instante, una enorme cima. Cima con S, no con C. Entre el hombre y Dios. Pero gloria a Dios, porque el Señor vino, ¿y qué hizo? Extendió el puente. La cruz de Cristo. Gloria al Señor. Porque ya el Señor, se lo cogió a última hora a Dios. ¿En serio? Como dicen los magos, se la sacó debajo de la manga. ¿En serio? No, hermano. Dios conocía en su perfecta sabiduría, en su omnisciencia, en su soberanía. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero ya Dios tenía el plan preparado, el plan perfecto. Y ahí extendió ese puente a Cristo Jesús para que pudiéramos a través de Jesús ir al Padre. La conciencia, hermano, la conciencia. Dios se revela a través de la conciencia. La conciencia del apóstol Pablo lo llevaba antes de tener el encuentro con el Señor. Esa conciencia lo llevaba a él a coger a los cristianos por el pelo y arrastrarlos ante el Sanedrín. Mira, aquí te traje otro. Y dice la palabra que allí cuando apedrearon a Esteban, allí estaba él. Y ustedes pueden ver al final de Hechos, en el capítulo 26, si no me equivoco, que ya Pablo entonces, ante su defensa, ante el rey Agripa, ¿verdad? Le dice, yo era así, pero una vez Dios habló a mi corazón, mi conciencia cambió. Y ahora Pablo se está defendiendo allí de la acusación que los mismos judaizantes le estaban haciendo a él, ¿verdad? La conciencia acusó a varias personas en la palabra. Salmo 51, vayamos allá un momentito. Salmo 51, los versos del 1 al 4. Salmo 51, 1 al 4. Una vez David fue confrontado con su pecado. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién acusaba allí a David? Su conciencia, hermano. En Juan capítulo 8, versículo 9, cuando Jesús estaba allí y le llevan una mujer que habían encontrado en el acto pecaminoso. ¿Y qué querían? Querían lincharla, querían apedrearla. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿En serio? Ok, vengan, cada uno coja su piedra. Y ven alguno con un peñón en la mano, ¿verdad? Ok, ahora, el que esté libre de pecado, adelante. Tire la primera piedra, ¿verdad? Y entonces dice el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ya sabemos esta historia, ¿verdad? Cómo Jesús se dirigió a aquella mujer pecadora. ¿Dónde están los que te acusaban?
¿cómo es que dicen allá en Allentown? Gone, ¿verdad? Se fueron. Pues mira, vete. Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Deja eso que tú estabas haciendo, ¿verdad? Pero la conciencia acusó a aquellos que querían apedrearle, hermanos. ¿Quieren otro ejemplito más? Génesis capítulo 22. Génesis 22, 21 al 22. Los hermanos de José. Sabemos la historia, ¿verdad? De que quisieron, algunos querían matarlo y otros no, y vamos a tirarlo allí, y vamos a matarle a un animal, y vamos a coger el abriguito de él, de colores, lo más bonito, y vamos a mancharlo de sangre, y lo llama papá, mira, papá, fue despedazado por un animal, pero Dios tenía otros planes. No para José, Dios usó a José. Porque Dios tiene unos planes inmensos para su pueblo, para mantener, para sostener a su pueblo cuando venía la hambruna que venía. Y ya sabemos la historia, cuando fueron allá los hermanos a José y se cumplen los sueños de José, ¿verdad? Y José dice, vayan y busquen a su hermanito, el menor, y tráiganmelo. Entonces, miren lo que pasó aquí. Versos 21 y 22. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Qué estaba acusando a los hermanos de José? Su conciencia, hermanos, su conciencia. La conciencia nuestra nos puede acusar o nos puede defender. La conciencia nuestra nos puede acusar o nos puede traer paz a nuestros corazones. ¿Hay algo que tu conciencia te esté acusando? ¿Cómo está tu conciencia, hermano? Solamente una buena conciencia, 1 Timoteo 1:5. Una limpia conciencia, 1 Timoteo 3:9. Iluminada por el Espíritu Santo, Romanos 9:1. Discierne claramente la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, usted y yo debemos de procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante los hombres. Hechos 24:16. Iglesia, ¿cómo está tu conciencia? Dios se revela al hombre no solamente por medio de su creación, no solamente a través de su conciencia, pero Dios se revela al hombre también a través de su palabra. Dios se revela al hombre a través de su palabra, hermano. Segunda de Pedro 1:19 y 21. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Busquemos ese pasaje, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y cómo están por ahí? Están a 3 por chavo aquellos que están interpretando las Escrituras a su forma. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esta palabra nunca fue traída por mera voluntad humana. Nunca.
como dice la palabra, sino que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios y plasmaron a lo largo de unos de 1500 años lo que nosotros tenemos aquí, la palabra de Dios, hermano. Y lo que hace la palabra de Dios es que revelarnos al Señor. Fueron inspirados, controlados, guiados por el Espíritu Santo para transmitir exactamente lo que Dios quería que ellos transmitieran a nosotros. Ni más ni menos. Exactamente lo que Dios quería para nosotros. La palabra de Dios no se hizo para interpretación privada, hermano. Pero muchas veces los pasajes, versos, son sacados de contexto y muchas mega iglesias, no tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros escuchamos, hermano. Muchas mega iglesias han tomado un versículo de allí y lo han torcido y ahí crearon una iglesia. Juan 10, 16. Tengo aquí solamente la cita, pero me acuerdo. Muchas personas han tomado ese verso. Es más, vamos a buscarlo. Juan 10, 16. Uno de los pasajes favoritos míos de la palabra es estos capítulos desde el 13, 14 hasta el 17. Cristo ministrando esa noche antes de ser crucificado, ¿verdad? Sus discípulos. Juan 10, 16. Perdonen, caí en el 16. Por eso hice el comentario que hice. Pero Juan capítulo 10, verso 16. Podemos leer desde el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes han sacado ese verso de contexto? Los homosexuales, diciendo, nosotros somos ese redil. Nosotros somos ese redil. Vengan aquí todos. Vengan. Verso enteramente sacado fuera de contexto. Vamos a otro más. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan. El verso 2. Hablándole al apóstol Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otro verso saca de la palabra, completamente distorsionado por el hombre, y de ahí vienen las iglesias de la prosperidad. ¿Se acuerdan de José Luis de Jesús? Aurelio se acuerda, ¿verdad? El loco de Ponce. El llamado Jesucristo hombre.
un montón de disparates, ¿verdad? Pero en el 1998, José Luis de Jesús comenzó a levantar una congregación y le dijo, yo soy la encarnación del apóstol Pablo. Pero 7 años después, él dijo, no, yo soy Jesucristo hombre. Y la serie de disparates y barbaridades, usted no se imagina. Murió en el 2013. Le atacó una cirrosis, una enfermedad seria, muy fuerte. No suelen a nadie. Todavía están esperando que resucite. ¿Tienen claro la palabra de Dios? No. ¿Están siguiendo la palabra de Dios? No. Definitivamente no. Wow. La palabra nos fue dada en manos no solamente para revelar a Dios, sino también para guiar y transformar a su pueblo conforme a la imagen de Cristo. Uno de mis pasajes favoritos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea cabal, sea maduro, sea sabio, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está claramente, hermanos. Ahí está claramente, hermanos, en ese pasaje. Toda la escritura, hermanos, útil para enseñar, para instruir, para educar, para adoctrinar, para redarguir, para refutar, para exponer, para impugnar, para corregir, para enmendar, amonestar, enderezar y para instruir, para educar, para adiestrar en justicia. La palabra de Dios, hermanos, tiene su propósito, llevarnos a Cristo. Juan 20:31. La palabra de Dios es luz en la oscuridad. Salmo 19:8. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para prepararnos para vivir en esta vida y prepararnos para ir a la eternidad, hermano. Y Dios se ha revelado por medio de ella, nosotros. Otra forma de Dios revelarse al hombre es a través de su palabra. Y por último, número 4, Dios se revela al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreos 1:1-3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Usted quiere defender, hablar la palabra de la deidad de Cristo? Aquí está. Aquí está, hermano. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios Padre, se hizo carne, tomó forma humana y vino al mundo para dar a conocer a su Padre.
Juan 10, 36 a 38 nos dice que el Padre envió a su Hijo para hacer su voluntad. Juan 5, 43, Cristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Y todo lo que Cristo hizo fue para revelar la naturaleza, el poder de Dios, el perdón de Dios a nosotros, hermanos. Fue para revelar el propósito de Dios para con nosotros. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como leímos, ¿verdad? En otras palabras, la representación exacta de su naturaleza, hermano. Por eso Cristo le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, tanto tiempo, y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro eterno Salvador. Y ese es el Hijo de Dios, hermanos, quien se dio a sí mismo, quien padeció, quien se humilló hasta muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. A ese Cristo, hermano, que nosotros predicamos, a ese Cristo que nosotros anunciamos, a ese Cristo que nosotros adoramos. En conclusión, hermano, desde su creación, Dios se ha manifestado al hombre de diferentes maneras, hermano. Por medio de su creación, por medio de la conciencia del hombre, por medio de su palabra escrita y por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para el inconverso, no hay excusa ninguna. Para el que no ha conocido a Dios, no hay excusa ninguna. Porque algún día se presentarán ante el trono de Dios y serán juzgados. El que sin ley, sin ley. El que bajo la ley, bajo la ley. El que bajo la gracia, bajo la gracia. Y el que rechazó la gracia, pues peor, ¿verdad? Peor. Pero seremos presentados ante el Señor. Gloria a Dios que nosotros, cuando vayamos ante el Señor, no tenemos por qué ser juzgados. Lo único es que Dios te va a juzgar a ti por lo que tú hiciste o no hiciste para su gloria y para su honra. Como creyentes, hermanos, debemos hacer nuestro propósito de prestar atención, hermanos, a esas manifestaciones de Dios, para que cada día podamos conocerle mejor, para que cada día podamos servirle mejor, para que cada día podamos honrar al Señor y saber que aquel que se dio en la cruz del Calvario por nosotros vive, reina y algún día vendrá por su iglesia. Gloria al Señor. Vamos a orar.